¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Entrevistas CNN. Mi nombre es Nicolás Cabargas y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es más común incluso que su opositor, como es la victoria, y que muchas veces no se habla. Hablamos de la derrota, y es que en el deporte y en la vida no hay absolutamente nadie que haya ganado más de lo que haya perdido, pero en general nos acostumbramos a hablar siempre del lado positivo. Bueno, a diferencia de este libro, Aprender a Perder, Fútbol, Infancia y Memoria, de Daniel Rosas, un hermoso texto donde se le da mucha relevancia a los momentos que tal vez al comienzo, cuando suceden, uno no logra verle lo positivo y que después con el tiempo ayudan construyendo a la persona en que uno se convierte. Daniel, colega, autor además de este libro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entrevistas CNN. Hola Nicolás, un gusto. ¿Cómo estás? Por favor, el placer es todo nuestro para hablar de este texto que habla de esto, ¿no? ¿Qué opinas de esa frase que dice que nadie gana más de lo que pierde, y pese a eso nos concentramos siempre en los triunfos, ¿no? Bueno, creo que es cierto, pero la verdad es que yo creo que la derrota es lo que de verdad nos enseña a todo. Es lo que nos permite, digamos, crear un aprendizaje. En cambio, el éxito es un momento bien pasajero que no suele formar mucho propósito. Entonces, creo que el aprendizaje es clave en todo, en el fútbol, en la vida. Aprendizaje gracias al fútbol, gracias a la vida, a las conversaciones, a la pasión que genera este deporte que está plasmado en este texto con una historia que se enfoca mucho en los 90. Primero quiero preguntarte acerca de eso, la magia que tienen los 90 en general, como ambiente, como una fotografía de nuestro país, una época tan especial. Y luego, más adelante, quiero preguntarte de los 90 en el fútbol chileno, que también es toda una pasión, ¿no? Para quienes lograron vivir esa época. Primero, los 90, ¿por qué es tan especial? ¿Por qué logra llevarnos rápidamente a esa situación, a esas calles, a esos lugares? Bueno, primero por una cuestión biográfica, porque yo tengo 49 años y yo me crié en la década de los 90. Bueno, aparte soy hincha de la U y me tocó salir campeón después de 25 años y convergen en los 90 muchos hitos. Los 90 yo los tendría que explicar desde el 88 al 98 de alguna forma, porque el 88 está el incidente del Cóndor Rojas, que bueno, afecta a toda una generación, a la selección. Después viene el 91 Colo-Colo, campeón de América. Después el 93 la Católica, semifinalista de la Copa Libertadores. Lo que te decía, la U sale campeón después de 25 años. Hay varios hitos centrales de los 90 que hacía que la competición fuera muy competitiva, con figuras internacionales de renombre, con jugadores muy buenos seleccionados, argentinos, paraguayos, peruanos, jugando en Chile, y el nivel era altísimo. Eso como primera respuesta. Tal cual, Daniel, en este texto donde tú dejas en claro, fanático de Universidad de Chile, una época especial para el club, estaba aún el gusto en la boca del descenso, y luego viene una época dorada, pero quiero preguntarte acerca de las otras figuras de los otros equipos, los otros emblemas de los que hablas en el texto, y siempre lo haces con mucho, pero mucho respeto. Cuéntanos un poco acerca de si era así en ese momento para ti o si es algo que has logrado construir en el tiempo. Sí, bueno, es cierto que con el tiempo uno madura y se sale un poco de esa pasión exacerbada que uno tiene a los 15 años, donde uno defiende sus colores de una forma un poco más real y más extrema. Pero por más que yo fuera muy fanático de la U y defendiera, digamos, a mis jugadores, era imposible no disfrutar del talento, por ejemplo, de Gorosito, Acosta, de Espina, de Emerson, de Bartichotto, no sé, de tantos jugadores extraordinarios que había en esa época en Chile. Entonces, yo creo, y esto lo dice el polaco Goldberg, lo dice Edgardo Marín, el periodista, que los 90 fueron la mejor época del fútbol chileno. Y lo dice Edgardo Marín, que digamos que tiene una comparación incluso con los años 60, que también fue una de las mejores épocas de la historia del fútbol chileno. Así que sí, creo que fue una época de un fútbol altísimo. Además, dentro del texto se hace un ejercicio de las 11 láminas, ¿no? Los 11 jugadores ideales de esa Sí. época, que además, en particular, ese ejercicio de tener un álbum, de encontrar la lámina, evoca mucho en el que es futbolero, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, es que tiene que ver con eso, con rescatar una época predigital donde había que comprar las láminas, uno después las intercambiaba, y esa fue la idea de hacer los 11, los 11 jugadores que yo considero mejores extranjeros que jugaron en Chile en esa época, y a través de las láminas, que era lo que te decía, que uno tenía que salir a comprar, intercambiar, jugar con otros, entonces... Claro, había algo lúdico que creo que se ha ido perdiendo bueno, por la tecnología básicamente, pero creo que funciona muy bien como contrapunto para el libro. Tal cual, es un libro que tiene, mencionas mucho nombres de amigos tuyos, discusiones personales, cómo logras traspasar la temática muchas veces del deporte a otros lugares de tu vida. Y quiero preguntarte en ese sentido por un nombre que se repite, ya lo mencionamos Ujú. incluso en este breve diálogo, que es el de Marcelo Salas, que incluso tiene un apartado especial y le haces una mención particular como un puente que conecta ese fútbol, el de los 90, unos 90 que tenía al Club Deportivo Universidad Católica detrás de la camiseta de la UC, a la Corfuch detrás de la camiseta de Universidad de Chile, al Club Social y Deportivo Colo Colo, no a blanco y negro en el caso de la camiseta de Alba. Y hablas acerca de un Marcelo Salas que puede significar una especie de puente entre lo que fue ese fútbol y lo que termina siendo en el presente, ya habiendo pasado bastantes años de ese entonces, de un fútbol distinto, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de esta figura. Sí, creo que Sala es una figura, bueno, que marca mucho mi biografía, así como la de muchos chilenos, más allá que sean hinchas de la U o no, pero Sala es una referencia mundial del fútbol. Y creo que tiene un elemento que se ha perdido, incluso te haría una como referencia más grande, que tiene que ver con el misterio. O sea, Sales es alguien que nosotros conocemos como un futbolista extraordinario, pero que él nunca ha dado pie a que se conozca elementos en general de su vida privada, y me parece que eso también lo mantiene como una figura muy a la antigua, un poco como eran las estrellas de cine en la antigüedad, que uno sabía, qué sé yo, que todas las películas que había hecho, no sé, Humphrey Bogart, por decirte algo mucho más pretérito, pero Sala me parece que opera y tiene también ese magnetismo, que es alguien que atrae mucho justamente por lo silencioso que él solamente habla en la cancha y nunca hace noticia por algo distinto al fútbol. Entonces me parece que es una figura muy contracultural con lo que sucede hoy, donde los futbolistas son más bien influencers, son gente que necesita estar apareciendo todo el rato por razones extrafutbolísticas. Y Salas me parece que está mucho más anclado en una época predigital, más vinculada con los 90, sí. Tal cual, se repite lo mismo con otra figura en el mundo del deporte. Estoy pensando en Michael Jordan, no haciendo la comparación con LeBron. A LeBron es común verlo día a día publicando y cuando aparece Jordan, como lo hace menos, tiene todo un halo, ¿no? De misticismo y también de victoria que tuvo en la década de los 90. Dentro de este libro está incluso en los agradecimientos el nombre de Juan Pablo Meneses, periodista chileno, al cual estuvimos conversando acá en Entrevistas CNN hace unas semanas con su nuevo texto, un ensayo que habla de el post-fútbol, donde nos dice que el fútbol ha cambiado y la manera de vivirlo es distinta. Con este romanticismo que tiene este texto en relación a la gloriosa década de los 90, quiero preguntarte cuál es tu relación hoy día con esa pasión. Al recordar, lograste vincularte de una manera con esas caminatas que están mencionadas, rumbo a la casa, pensando en un deporte, discusiones con los amigos, comilonas en el Prosit. Estoy tratando de recordar algunos de los paisajes que se dibujan. ¿Dónde está esa pasión hoy día para ti, Daniel? Sigue, yo soy muy futbolero, yo no tengo un pronóstico tan, digamos, funesto como el que escribe Juan Pablo Meneses. Creo que es cierto lo que él avisora, pero me parece que el fútbol es un juego tan absolutamente extraordinario que basta que corra una pelota para que todos nos volvamos locos y sigamos el juego. O sea, es lo que me pasa a mí y a millones de personas. Se dice que el mundial que viene, qué sé yo, no despierta el interés de otras ocasiones, pero esto mismo yo lo vengo escuchando como hace 8 mundiales y siempre es lo mismo, de que no, pero empieza a correr la pelota y uno se vuelve loco. Y lo mismo también se puede decir de que el campeonato chileno ha bajado el nivel, pero igual a los que nos gusta el fútbol, ya sea
viendo un partido de la B, un partido del equipo que a uno le gusta, un partido de barrio, un partido de la Champions, un partido de la Copa Libertadores. No sé, yo veo fútbol y para mí es el mejor programa que existe. Esa es la verdad. Absolutamente, dentro de este texto hay un enfrentamiento, podríamos decir, hay una discusión conceptual en relación a los cambios que ha vivido el fútbol chileno y dos nombres en oposición. Uno es el de Marcelo Bielsa, el principal apuntado durante los últimos años, incluso tú lo logras señalar como el perro verde argentino, ¿no? Por lo extraño que es. Pero en contraposición está destacado en este texto un nombre que muchas veces se le baja el precio, el de Don Nelson Acosta, ¿no? Qué importante es destacar no solamente lo que hizo en la selección, sino cómo logró imprimir de algo de pasión ese fútbol de los 90. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que en este caso soy minoritario porque yo reconozco las virtudes de Bielsa, pero me parece que se ha encumbrado su figura por razones, me parece que extra futbolísticas, más bien por su discurso, eh, a unos niveles súper insospechados, y vuelvo a decir, extra futbolístico, más bien por su metodología, por su forma de ser. Pero, bueno, y en cambio, yo se lo menciono cuando se desacreditó la figura, Karina Oliva desacreditó la figura de Nelson Acosta, haciendo una comparación súper burda entre que ellos habían hecho una competencia a lo Bielsa y no a lo Acosta, que era como colgados del palo. Y me parece que eso es una caricatura para los que vimos el equipo, o todos los equipos de Nelson Acosta, sobre todo los equipos del Unión que le ganó al Colo-Colo de Josic en las Copas Chile del 92, después del 93. Era un entrenador extraordinario, gran contragolpeador, hizo una Copa Libertadores increíble, donde bueno, le ganó al Cruzeiro de Ronaldo Nazario, el gran Ronaldo. Entonces me parece que es una figura súper importante que ha sido desestimada y volviendo un poco a lo que me decía, el mismo Marcelo Salas dice que gran parte del éxito de la selección del 98 se debió a la guía y al liderazgo y a la personalidad de Acosta, que no necesitaba de grandes discursos, de la retórica quizá más florida y que impacta más de Bielsa. Tal cual, Daniel Rosas, autor de Aprender a Perder Fútbol, Infancia y Memoria. Si a usted le evocó algo de recuerdo, alguna sonrisa, todos estos nombres de personajes, de personas que nombramos en los últimos minutos, de seguro tiene que leer entonces este texto. Daniel, muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN. No, muchas gracias a ti, un gusto. Un placer. Un viaje al pasado y a la pasión, a crecer, a infancia, bueno, todo eso en Aprender a Perder de Daniel Rosas. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.